Assalamu alaikum, me llamo Yusuf, soy granadino y abracé el Islam hace aproximadamente un año. Me bautizaron con el nombre de José Antonio, porque vengo de una familia católica, pero claro, como la mayoría de los católicos, a la iglesia iba bodas, comuniones, bautizos y algún que otro funeral, porque no era practicante. No, no me convencía, tenía muchas preguntas que no tenían respuesta y, y llegué a no creer en nada. Llegué a eso, a decir, aquí no hay nada. Pero dentro de mí sabía que algo había, que algo tenía que haber. Por ejemplo, la naturaleza es perfecta, un equilibrio que solo ha tenido que crear alguien. Antes de ser musulmán, pues tenía una vida un poco normal. Como he dicho antes, no iba a la iglesia, pero bueno, tenía mi trabajo, tenía mis hijas, que tengo dos hijas maravillosas, me casé con la persona que yo pensaba que iba a ser para toda la vida, ¿no? Que yo creía en el matrimonio y creo en él, pero bueno, las cosas no se dieron bien y ya hubo una época que mentalmente no podía continuar y tuve que tomar la difícil decisión de divorciarme. Y estaba un poco perdido porque no entendía el comportamiento de la gente. Había muchas cosas en esta sociedad, en este mundo que no entendía. No entendía que no se respetara a los mayores, no entendía que no se respetara a los padres, a los hermanos, a los propios hijos, porque esta sociedad es muy egoísta y eso no llegué a entenderlo nunca. Como he dicho, me divorcié y a poco tiempo del divorcio vino la pandemia, vino el COVID y eso hizo que aflorara más fuertemente mi enfermedad. Gracias a unos médicos maravillosos me la diagnosticaron y me pusieron un tratamiento. Me diagnosticaron esclerosis múltiple. Como sabrán ustedes, es un palo muy, muy grande. Te, te baja, te rompe todos los esquemas porque tampoco te explican cómo es. Simplemente te dicen tienes esto y ya está. Y el chaitán es muy malo. La mente vuela a mil y yo pensaba que ya está, que en 3, 4 meses, un año, estaría en silla de ruedas, no valdría para nada. Y pues mira por dónde no es así. La semana que tenía mis hijas, perfecto, ¿no? Pero claro, la semana que estaba solo era complicado. Era complicado porque al estar solo piensa uno muchas cosas malas. Y bueno, lo dediqué a venir aquí al Albaicín. Venía aquí al Mirador San Nicolás, miraba la Alhambra, no sé por qué, pero me sentía bien. Decidí que no podía seguir así en mi vida y que tenía que racionar y quería viajar. Yo quería viajar, quería conocer el mundo, porque desgraciadamente no tuve la posibilidad de viajar anteriormente. Siempre había algo que lo impedía. Y bueno, mirando por internet, no me acuerdo si fue mirando por internet o un programa de televisión, salió San Petersburgo. Y a mí me llamó la atención muchísimo. Y empecé a investigar sobre San Petersburgo, Moscú, los países de Europa del Este, me llamaban la atención. Y decidí que quería viajar allí. Y mira por dónde. Digo, claro, si quiero viajar allí, mi inglés es muy malo, sé poco inglés, y entre poco inglés, digo, habrá que aprender un poco el idioma. Y encontré una aplicación, una plataforma donde se comparten idiomas, te pones en contacto con nativos del país, intercambias y aprendes. Y así fue. Conocí muchos nativos rusos y empezamos a intercambiar, a intentar aprender. Pero, claro, mi pronunciación mala. Eh, mi- Al final, el que enseñaba era yo. Me mandaban textos,
me mandaban audios y yo pues le corregía los textos, le corregía la pronunciación y poco a poco pues iba enseñándolos. Y un día pues me pidió ayuda una mujer marroquí. Y a mí me extrañó porque yo tenía puesto en la aplicación de gente de Rusia. Y me llamó la atención una muchacha muy joven, enfermera, me acuerdo, de Marruecos, que me pedía ayuda porque quería mejorar su español. Y bueno, decidí ayudarla. Empecé a corregirle textos, a corregirle su pronunciación. Y en una de esas me empezó a hablar sobre los valores del Islam. Empezó a hablar sobre los valores del Islam y ahí descubrí yo que dije, estos valores son los que yo tengo. Yo no entiendo la vida sin estos valores. Entonces empecé empecé a investigar más profundamente del Islam. Y, y bueno, empecé a investigar los pilares del Islam, los profetas, un poquito me hablaba de los profetas y yo ya empezaba a investigar. Y en una de esas investigaciones, pues me salió un vídeo me acuerdo, de un chaval joven recitando Al-Fatiha. Uf, a ver que vello de punta todavía, cada vez que lo recuerdo, porque fue una sensación que yo nunca la he experimentado. Y estoy hablando de ello y se me pone otra vez igual. Al escuchar esa recitación, eh, algo en mi cuerpo reaccionó. Mi corazón se puso a 1000 por hora, se me salía del pecho, una electricidad por todo el cuerpo, el vello de punta. Perdón, que recordarlo. Y fue especial y yo me quedé en que no entendía qué me pasaba. ¿Por qué me pasa a mí esto cuando escuchaba esa recitación? Y cuando me, me compuse, pues seguí investigando. Ya el siguiente vídeo que vi era cómo hacer la oración, los tipos de oraciones, cómo se hacía, cómo hacer el vudú mayor, el menor. Me acuerdo que me salió incluso cómo hacer la chajada, qué era la chajada y cómo se hacía. Y acto seguido, pues la mujer que tenemos aquí enfrente tuvo mucha culpa porque me saltó un vídeo de este maravilloso canal donde, donde Wafa, en la Alhambra, pues, con una sura súper hermosa y en ese entorno y tal, pues tuve la misma reacción. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hay que recordarlo y se puso esta mujer a recitar en la Alhambra, con esas vistas, con esa voz, con esa recitación, y me pasó igual. Es que a mí nunca me había pasado esto, nunca había sentido estas sensaciones. A partir de aquí sí la he tenido varias veces, en mayor o menor cantidad, ¿no? Pero en esa cantidad, en esa emoción, en esa fuerza, la he tenido con la Sura Al-Fatiha, con la de Wafa y otras dos más. Bueno, cuando me recompuse, me preguntó otra vez qué me pasaba, qué me querían decir. Y ya empecé a saber lo que era, más o menos, ¿no? Así que me levanté
estaba en el sofá, me levanté, hice el vudú y busqué el vídeo anterior donde se hacía la oración. Hice la oración. Hice la oración y recuerdo que mi pronunciación mala, seguramente no la diría bien, pues ahora todavía no la digo bien seguro. Y no la dije bien seguro, pero terminé postrado de rodillas en el suelo, con el corazón que se me salía del pecho, eh, esa sensación, esa electricidad, ese vello de punta, esa carne de gallina y llorando. Terminé llorando, terminé preguntándome muchas cosas y a la vez entendiendo muchas cosas. Y, y ya está. Ahí supe que yo era musulmán. Me levanté, hice el vudú mayor, eché entero, y hice la chajada yo en mi casa. Ahí fue donde me convertí musulmán. Yo solo en mi casa con el único testigo de Allah y poco más. A pesar de estar aquí en Granada desde los 10 años, porque yo me vine aquí a Granada con 10 añitos, y venir, como he dicho antes, venir aquí al Albaicín, pasear por sus calles, estar en el mirador de San Nicolás, deleitándome con la Alhambra, yo no sabía dónde, no sabía que lo que había a la espalda era la mezquita. No tenía ni idea, pensaba que era un Carmen de tantos que hay aquí en el Albaicín. Y fueron mis hijas, mi hija mayor la que yo buscando dónde había una mezquita, porque claro, yo estaba solo, yo me he hecho musulmán en mi casa solo, no tenía contacto con musulmanes, no he tenido, bueno, ahora sí, pero no tenía contacto con musulmanes. Y en mi afán por querer no comunicarme, sino tener contacto con musulmanes que me puedan guiar, consultarle yo mis dudas, y quería ir, claro, a la mezquita. Y fue mi hija mayor la que me dijo dónde estaba. Y, y vine con ella la primera vez, vinimos aquí con ella, y recuerdo que estaba Abdul Wahid en la puerta, le preguntamos, no, es solo para musulmanes. Digo, no, sí, yo soy musulmán. Y poco a poco ya estuve en contacto con él. Él me ha guiado y me ha quitado muchas dudas también. Y luego, pues con Abdul Fattah, que es mi padre aquí en el Islam. Y fue el que, con el que primero que me acogió, el que me guía, el que me dice las cosas que hago bien o las cosas que hago mal. Y, y fue el que me guió cuando hice la primera oración, porque la primera vez que, lo recuerdo, ¿no? Primera vez que recé aquí en la mezquita, me preguntó, bueno, tú por lo menos los movimientos los sabes, ¿no? Pero no, hombre, sí sé, yo hago la oración todos los días en mi casa, yo las oraciones, las obligatorias, las hago todas, y recé con él, y fue el que me guió. Después, otro día, pues teniendo, como te digo, queriendo tener contacto con más musulmanes, ya desde ese día he venido, asiduo aquí a la mezquita, pues me presentó Abderramán, y este hombre, pues lo mismo, es que aquí en la mezquita me siento en casa, me han acogido con los brazos abiertos. Abderramán me preguntó, me indicó, me aconsejó, y, y vamos, hay muchos nombres que podría decir, porque son todos, de uno más, más guiado de una manera, otro de otra, y estoy súper agradecido a todos los hermanos que estoy conociendo y que he conocido. Y bueno, así hablando con Abdul Fattah, pues le conté un poco mi historia, ¿no? Y le dije que yo me había hecho la chajada en mi casa, yo solo. Y se echó las manos a la cabeza. Me dice, hombre, ¿cómo va a ser eso? Dice, hombre, el Islam dice que no hace falta, ¿no? Que con contigo y con el testigo de Allah es suficiente, pero ven. Y me cogió y recuerdo que después del Maghrib, con Sirisai, hicimos mi shahada. أشهد أشهد أن
لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوسف مرحبا. Y bueno, como dije antes, la sensación esa que tuve cuando me hice musulmán, cuando escuché la sura al-Fatiha y la sura de Wafa, fue la misma que sentí cuando hice la primera oración y con mi shahada. Con mi shahada fue emocionante, fue también especial. Uf. Son sensaciones que tiene uno. Y bueno, trato de venir a la mezquita siempre que puedo. Me da igual venir andando, en autobús, en coche, lloviendo. No puedo venir todos los días, pero suelo venir a menudo. Allahu Akbar. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah yahdi. Subhanallah yahdi. Subhanallah yahdi. Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Subhanallah ta'ala. Subhanallah ta'ala. Y doy gracias a Allah de haberme bendecido con encontrar esta mezquita, esta comunidad, por haberme llamado al Islam y por transmitirme tantas cosas, porque yo tengo mucha fe en Allah. Ha sido un descubrimiento muy grande para mí. Ha sido yo lo explico muchas veces, no sé si lo verán igual. Las personas que llevan gafas o lentillas, el símil lo entenderán. Tú vas sin gafas a la playa, sin lentillas y ves todo borroso. De buenas a primeras te pones las gafas, te pones las lentillas y lo ves todo claro. Ese es el símil que yo he tenido. Ha sido ser musulmán y ver la vida de otra manera. Ver las cosas más claras, más nítidas. Entender muchas cosas. Y Allah subhanahu wa ta'ala me está transmitiendo muchas cosas. Muchas de esas transmisiones se han cumplido ya. Son pequeños detalles, pequeñas tonterías, pero lo he soñado por la noche. Allah subhanahu wa ta'ala me ha transmitido cuál iba a ser mi diseño y a los pocos días se ha cumplido. Sé que muchos de los que estarán viendo este vídeo o verán este vídeo se sentirán identificados conmigo, porque yo vengo de una familia cristiana católica, como la mayoría de he dicho antes, los católicos no van a misa, no siguen solamente, sí, Navidad, Semana Santa, y voy a bodas, comuniones, no son practicantes. Y muchos de ellos les pasará como me pasaba a mí. Ponen en duda muchas cosas, ¿no? Porque hay cosas que no... Y dirán, no creo en nada. Incluso llegarán al momento de decir, es que yo no creo en nada, soy ateo. No, soy ateo, pero algo hay. Tendrán esa cosa de decir, es que no creo, pero es que sé que tiene que haber algo. Porque más de uno me lo han dicho igual. Y yo era así. Yo ya no creía en nada. No creía en la iglesia. Pero sabía que algo tenía que haber. Entonces yo a esas personas
les digo que lean, que investiguen, que conozcan el Islam, que abran su corazón, que se acerquen a una mezquita y que pregunten. Verán cómo todo va teniendo respuesta, porque yo he encontrado muchas respuestas en el Corán. El Corán te da respuestas a cosas que han pasado ahora y está escrito en un libro de hace más de 1400 años. Yo diría eso, abran sus corazones, tengan fe, porque algo hay, claro que hay algo, es Allah. Allah es el que ha creado, la naturaleza es perfecta, es un círculo, todos nos necesitamos, el universo es perfecto, todo eso lo ha creado alguien, claro que lo ha creado alguien, lo ha creado Allah. Porque tengan fe, sean buenas personas, tengan valores, los valores del Islam, apóyense unos a otros, protejan a las mujeres, protejan a los mayores, no sean malas personas, no se dejen influenciar por los medios de comunicación. El Islam es paz, es bondad, es corazón, no es nada malo. Que hay gente mala, como en todos sitios. Me hizo mucha gracia y seguramente habrán escuchado, pero es que son símiles que a uno le llega. Y como un hermano en un canal de televisión dijo, que usted sea mal conductor no es culpa de la DGT. La DGT tiene unas normas de conducción. Ahora, usted se salta el semáforo, va a 200 por hora, eso no tiene la culpa la DGT. Lo mismo pasa con el Islam. El Islam no dice que mates, no dice que robes. El Islam dice lo que es haram y lo que es halal. Y halal es el amor, es la paz. No se dejen influenciar por nada, porque el Islam es amor, es paz, es bondad. Y necesitamos gente en este mundo, gente con fe, gente buena, para que este mundo empiece a funcionar, porque este mundo ha perdido el norte. Desde que soy musulmán o ahora que soy musulmán, me siento en paz, me siento bien, me siento mejor persona y trato de ser mejor persona. Eh, Trato de expulsar el chaitán de mi corazón, de mi mente sobre todo, y de mi casa. Y agradezco a Allah las bendiciones que me ha dado. Agradezco a Allah que me dé la sabiduría de seguir estudiando y aprendiendo del Islam, que me dé esa paciencia que antes no tenía y poco a poco voy consiguiendo, y que me dé esa inteligencia y esa bondad que todo buen musulmán tiene que tener. Que Alá nos proteja, nos guíe, nos dé sabiduría a todos, nos dé inteligencia y nos guíe por el buen camino. Inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين